puntitos. Hola. Hola. Ahora, muy buena tarde. Ya está María Luisa. Sí. Buenas noches. Empecemos de nuevo para ahora, que no se oiga. Sí. Hola, hola. Ok. Ahora. Muy buena tarde. Muy buena tarde a todos y cada uno de los presentes, los hogares representados en esta reunión y todas las personas que van a escuchar en algún momento en el tiempo de Dios esta enseñanza, aprendizaje. Tarde del día 26 de octubre, día martes, vamos a presentar el tema Padre, Hijo y Espíritu Santo por nuestro hermano Celedonio Urrutia. Adelante, Celedonio. Muy, pero muy bendecida y feliz tarde nuevamente. Que el Señor nos siga llenando hasta que sobreabunde. Cuando este tema me fue asignado en el nacer en el corazón de nuestra amada Gloricel, inmediatamente me llevó a mis primeros días en el cual inicié mi relación personal con esas tres personas siendo una. Y me acuerdo que siempre yo pensaba en mi mente intelectual, física, educada, matemática, contable, en los libros, en los estudios, y siempre me cuestionaba si de verdad eso que me decían o que estaba escrito existía. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que de una sola persona existan tres? ¿Y cómo puede ser posible que esas tres personas se muevan en forma simultánea y que ninguna llegue tarde, sino que las tres lleguen al mismo tiempo a la vez? Y yo me acuerdo que yo lancé una expresión de esas que yo tenía cuando estaba en el mundo. Y yo me acuerdo que yo dije, ¿y eso cómo se come? ¿Eso cómo se come? Y como Dios escucha lo que decimos hasta en voz alta y voz baja, la respuesta no demoró en llegar. Y unos días después abrí la refrigeradora y miré esto, un huevo. En este elemento hay tres en uno. La cáscara es el Padre y adentro está el Espíritu Santo y está Jesús. Y donde un huevo va, van los tres juntos. Y no llega tarde. Y yo dije, wow, es que tú no demoras en contestar. Y ahí empecé yo poco a poco a desprenderme de la mente humana para hacerme dócil a la palabra. A la palabra, porque la palabra es la que nos hace dócil, porque la palabra es Él. Y la palabra es amor. Y la palabra es corrección. Así que mi mente humana fue cambiando. Ya dejé de tener esas expresiones que antes tenía y me fui entregando poco a poco. ¿Y por qué les digo que poco a poco? Porque a veces estaba con Él y a veces no estaba con Él. Y ese proceso se fue dando hasta que un 30 de junio del año 2010, definitivamente, lo conocí de una manera que hoy lo conozco cada día más. El caminar, como dice la palabra, no ha sido fácil. Y no ha sido fácil porque mi parte humana me sale a veces. Porque en el momento en que yo me desprendo de mi parte humana y dejo que la parte de él gobierne en mí, todo fluye como fuente de agua viva. Porque él no se equivoca. Todo lo que él hace, lo hace perfecto. Y lo he comprobado cuando me aparto de él, es que él nunca se aparta de mí. Las cosas no empiezan a caminar bien. Entonces empecé a entender eso, esa frase, 3 en 1, la Santísima Trinidad. Y todavía no entendía por qué el Padre es el Hijo es el Padre, el Espíritu Santo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Padre y los tres son uno. Y no hay egoísmo, lo que predomina es el amor. ¿Y por qué yo pensaba erradamente? Porque yo tenía una mente egoísta.
y Él no es egoísta, Él es amor. Así que ese egoísmo poco a poco también lo fui desprendiendo y hoy entiendo todo lo que es Él en un solo ser. Les puedo decir que cuando empecé a leer la palabra me costaba mucho entender esa parte de Génesis 1, donde dice que Él por su propia boca, por su propia palabra, todo se fue creando. Pero después busqué cómo puede ser posible esto. Y entendí que Dios, siendo la primera persona en ese tiempo, es y será un ser supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y un ser supremo es lo más alto, lo mayor o lo máximo, lo que no tiene nada que lo supere en el mundo, terrenal y celestial. Omnipotente, no necesita de nadie. Él no le tiene que pedir permiso a nadie para hacer su voluntad. Omnisciente, está presente en todos los lugares. Él va más allá de donde llegan los cuatro vientos, porque los cuatro vientos fueron hechos por él mismo. Y omnisciente porque él conoce todo lo que yo pienso en mi mente y siento en mi corazón. Y antes que la palabra salga de mi boca, ya él sabe cuál es. Y él no se equivoca. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser posible eso? Pero ahora lo entiendo muy claramente. ¿Por qué? Porque él me ha dado el entendimiento de poco a poco para irlo llevando. También entendí que él nunca se ha escondido de nosotros. Él siempre ha estado a nuestro lado. Somos nosotros los que a veces nos escondíamos cuando nos alejábamos de él. Desde el primer versículo que les dije antes, Génesis 1, hasta el último versículo en Apocalipsis 22, el capítulo 22 del versículo 21, él ha estado y estará presente. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si leemos la palabra, el Padre fue el primero, el Hijo vino en el medio y el Espíritu Santo fue el que nos dejó. Entonces siempre ha estado con nosotros y estará hasta cuando Él regrese. Nunca hemos estado solos. Y esa ha sido una de sus promesas. No los dejaré solos. Siempre los acompañaré. De las tantas que existen. Y todas se cumplen. Porque las promesas de Él tienen una autoridad y Él no falla. Porque Él no es hijo de Dios que mienta, ni hijo de Dios que se arrepienta. Y qué bueno que ya sabemos que lo primero que Él creó fue la luz. Porque nosotros antes vivíamos en tinieblas. Ahora vivimos en la luz. Esa luz que sobrepasa toda tiniebla. Esa luz que buscamos siempre a través de la palabra para no tener temor. Esa luz que nos levanta, que nos corrige, que nos llena. Como siempre, el ser humano no cree lo que no ve. No cree lo que no ve. Y eso fue lo que predominó en el Antiguo Testamento, porque nadie creía las maravillas que veían ante sus ojos, aunque las veían. Se abrió el mar rojo, ¿cómo fue eso? Cayó el maná del cielo, ¿cómo fue eso? La roca brotó agua, ¿cómo fue eso? Y todos reclamaban. Y vino la envidia. Ah, ¿por qué tú lo ves y lo sientes y nosotros no? Y es que no todos estamos preparados a veces para ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No todos estamos preparados. ¿Y por qué no estamos preparados? Porque todavía tenemos algún resabio en el corazón que no nos permite ver. El Padre es el creador, el Hijo es el Salvador
y el Espíritu Santo es la guía. El Padre creó, el Hijo vino a salvar y el Espíritu Santo vino a guiar. Como no creíamos en aquel tiempo, vino el Hijo siendo el Padre para que la humanidad viera y creyera. La humanidad empezó a creer, pero al final no terminó creyendo. Porque ustedes saben que la humanidad los crucificó. Lamentablemente pasó eso, pero eso fue lo que pasó. La naturaleza del hombre no permitió. Y fue una muerte muy terrible, porque fue una muerte de cruz. Pero lo que la humanidad no sabía es que esa muerte de cruz, en esa cruz estaba el poder de Jesús. En esa cruz el enemigo fue vencido. En esa cruz Él se llevó nuestros pecados. En esa cruz Él vino a hacer la obra que vino a hacer, redimirnos, traernos un mensaje de paz, de amor y de salvación. Y esa paz, amor y salvación todavía sigue entre nosotros y seguirá porque Él es eterno. Entonces dice la palabra que Él vino a darse por un sacrificio a todas las naciones. Y Él vino a morir por nosotros. Y la confirmación la tenemos en la palabra en Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saben que yo no entendía por qué le llamaban Cristo Jesús, si yo siempre entendí que era Jesús. Después, buscando para entender, me encuentro con que Cristo quiere decir ungido. Él era el ungido del Padre, su Hijo amado. Cristo Jesús. Jesús el ungido. Esa misericordia que Él tuvo por nosotros es la que nosotros tenemos ahora por nuestros semejantes, por nuestra familia, por todos los que estamos en este bendecido grupo, por los que están por llegar, por cada oración que nos piden, por cada oración que pedimos. ¿Ve? Y Jesús vino a mostrarnos su misericordia y su bondad. Y también vino a mostrarnos el camino. El camino del amor, del perdón. Del perdón. Porque una de sus últimas palabras fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ves? Y una de sus palabras, antes de irse, cuando resucitó como el Señor de señores y Rey de reyes al muerto como cordero, está en Juan 14:13, que dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, esta es una confirmación de que ambos eran uno solo. Pero hay que pedir en el nombre del que nosotros pudimos ver. Porque si pedimos en el nombre que no hemos visto, a veces la mente nos va a fallar y vamos a caer nuevamente. Y de verdad existe. Pues Jesús existió, así como existe el Padre. Porque ya nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Y la fe trae a la realidad lo que no se ve. La fe arrebata lo que necesitamos, no lo que deseamos. Son dos cosas diferentes. Ya no son mis deseos.
Ahora son mis necesidades que yo le presento al Padre en oración en el nombre de su Hijo amado Jesús. Habiéndose ido el Hijo, nos dejó al Consolador. Y eso está escrito en Juan 14, del 15 al 18. Y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro consolador con C mayúscula. Y nosotros sabemos que toda palabra que se escribe con C mayúscula es un nombre propio. Al menos que sea la primera palabra escrita en una oración, porque así está establecido. Cuando dice otro consolador y está a la mitad de una escritura, la C indica un nombre propio que le pertenece a alguien. Él le dará otro consolador. ¿Qué quiere decir? Que Jesús fue un consolador para nosotros y no lo supimos apreciar. Pero él insiste en que necesitamos otro consolador. ¿Por qué? Porque la humanidad sufre. Esa humanidad que tiene los ojos puestos en las alturas, que es creyente, que sabe que esas tres personas existen siendo una, y para que la humanidad no diga se fue y nos quedó solo, nos dejó solo. Por eso hay una promesa que dice: los acompañaré todos los días, para que esté con vosotros para siempre. No dice por una hora, ni por 2 días, ni por 3 años. Para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Vamos de nuevo a lo mismo. No creo en lo que no veo, nada más creo en lo que veo y puedo tocar, puedo leer. Pero como no lo veo, tengo duda de que de verdad exista. Ni le conocen. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nuestros padres podrán haber fallecido, pero ese Padre que nos ama, que nunca nos ha abandonado, como dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré, no nos deja huérfanos. No nos sintamos solos cuando tenemos a nuestro Padre a nuestro lado. Él es el que nos abraza, Él es el que nos ama, Él es el que nos habla, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro consolador. ¿A quién acudiré, Señor, sino a ti? Entonces solo nunca hemos estado, estamos ni estaremos. Y sigue diciendo que para recibir al Espíritu Santo tenemos que recibir a Jesús como nuestro único Señor, Dios, Rey y Salvador, centro de nuestro corazón, de nuestro ser y hacer, espiritual y natural. ¿Por qué? Porque no podemos tener dos dioses, porque le seremos fiel a uno y le faltaremos al otro. Antes les comentaba que yo tenía dos modos de vida antes, uno en el mundo natural y uno en el mundo que decía que estaba detrás de él. Así no podemos seguir. Él tiene que ser primero en nuestra relación personal con él. Por eso nuestra visión lo primero que tiene es Jesús, Dios. Él tiene que ser lo primero en la pirámide. Él tiene que ser lo fundamental. Él es la piedra angular en nuestra vida. Y ahora lo tenemos a través del Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos redarguye, el que está a nuestro lado. Pero como siempre el ser humano se pregunta, ¿y qué gano yo con tenerlo? Porque escucho a muchas personas, ¿y qué gano yo con seguir a Jesús? ¿Qué gano yo con seguir la palabra? Cuando nos entregamos a Dios
siendo Jesús y el Espíritu Santo, nuestra vida es un ganar y ganar. Aunque a veces tengamos pruebas, porque la palabra lo dice, que no será fácil, pero tendremos victoria, porque Él va con nosotros. Ahí no dice Celedonio va con ustedes, Él dice va con nosotros. Y eso me lleva a la palabra que dice, ese día al anochecer, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. Él no le dijo, pasen ustedes. Él le dijo, pasemos a la otra orilla. Y todos sabemos lo que pasó cuando iban a la mitad del mar. Que se levantó la tormenta y la barca se hundía, pero él estaba dormido. Y los apóstoles temblorosos lo despertaron. Señor, Señor, nos hundimos. Cuando Jesús va en nuestra barca y es lo primero en nuestro corazón, se puede levantar la tormenta más fuerte que pueda existir. Él la derriba y no tenemos que despertarlo. Porque todo lo que se levante en contra nuestra es para fortalecernos. Eso no es para tenerle miedo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Entonces, como convertía, yo he aprendido, leyendo la palabra, en el entendimiento espiritual, que nuestra relación cuando aceptamos a Jesús y recibimos el Espíritu Santo, es un ganar y ganar. ¿Por qué? Lo primero que hace el Espíritu Santo con nosotros es que nos sella para salvación. No dice nos marca, que son dos cosas diferentes. Lo que Dios nos pone a nosotros es un sello celestial. Y ese sello no lo puede romper nadie. Porque Él es el ser supremo del que conversábamos en antes. Pero hay un príncipe que ese sí marca a los que le siguen. Pero como ese príncipe tiene el mismo rey que tenemos nosotros, lo que ese príncipe puede marcar, como yo tuve marcado en un tiempo, cuando yo cambié mi vida al Señor, el Señor rompió esa marca y me selló con su marca, con su sello. Entonces, Dios sí puede romper esa marca y ponerme su sello. Pero ese príncipe no puede romper ese sello para poner su marca. Porque nosotros tenemos un ser supremo que es nuestro papá. Nuestro Abba Padre. Dice que nos defiende sin que nosotros abramos la boca. Yo pelaré por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Al que te maldiga yo lo maldeciré y al que te bendiga yo lo bendeciré. Nosotros no hemos sido llamados a maldecir a nadie. Hemos sido llamados a orar por esas personas que nos maldicen. Porque tal vez están viviendo esa misma situación que nosotros vivimos cuando vivíamos en el mundo. Y nosotros no podemos ser acusadores, ni jueces, ni fiscales, porque nosotros vivimos en ese tiempo también. Entonces, como les compartía, nos sella para salvación. Salvación quiere decir que me estoy ahogando y alguien me tira un salvavidas. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y la promesa. Si yo pongo la palabra apps, esa que está ahí, ¿qué sucede? Está bien. Y las promesas de él tienen cumplimiento. ¿Qué recibimos? Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice Juan 16 del 8 al 11. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más.
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces nosotros recibimos también esa bendición desde que recibimos al Espíritu Santo. ¿Qué otra bendición recibimos? Nos guía en la verdad. Nos guía en la verdad. Y ustedes sabemos, y yo sé, que Jesús murió por la verdad. Por esa verdad que vino a traer para nosotros. La verdad os hará libre. Nos guía. Eso quiere decir que Él nos llevará por esa senda que no se equivoca. Esa senda donde no hay tropiezo. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No dice estará en el vecino, en ustedes. Y yo me apropio y digo estará en mí, está en mí, está en nosotros, en los que estamos en este bendecido grupo de alcohol. ¿Qué más recibimos? Nos da poder para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. Testificar. Dice Hechos 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Por eso, por fe, yo siempre he declarado en el nombre poderoso de Jesús que este ministerio llegará más allá de donde algún día pensamos algunos de nosotros que va a llegar. Y ya está llegando. A mí no me cabe la menor duda que allá en Europa se está escuchando. En Colombia, Brasil, Venezuela, donde menos nosotros nos estamos imaginando, está llegando. ¿Por qué? Porque lo está llevando la Santísima Trinidad. Porque nosotros le servimos a un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él ve el corazón de cada uno de nosotros. Porque Él sabe que a esta hora pudimos haber estado haciendo otra cosa, pero estamos aquí dándole la honra y la gloria a Él, solamente a Él. Por eso nuestras familias son bendecidas, por eso nuestras familias se están levantando, por eso nuestras generaciones se estarán levantando más todavía de las que se pudieron haber levantado las nuestras actualmente y nosotros mismos. Nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. Donde está Dios y el Espíritu Santo y Jesús, no hay temor. Jesús no tuvo temor de ir a la cruz. Jesús no tuvo temor de venir a salvarnos y a traernos la salvación. Dice Hechos 4:31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Sin temor alguno. Con denuedo y autoridad, dicen Efesios. Nos capacita. Nosotros no tenemos que ir a ningún centro de capacitación especial. Él mismo nos capacita. Y cada uno de nosotros estamos capacitados ya. No se sientan que están capacitados en poco. Porque al Dios al que nosotros le servimos no es de poco, es de mucho. Es de mucho y en abundancia. Otra bendición que recibimos nos da dones. Primera de Corintios 12, del 4 al 7, dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Nada más hay uno solo. Hay diversas maneras de servir,
pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y eso es lo que tenemos aquí todos nosotros. Nosotros compartimos nuestros dones uno con nosotros. No solamente aquí, fuera de este ministerio, donde sea necesario, a la hora sea necesario, sea de día, de noche, con sol, con lluvia. Nosotros compartimos los dones que el Señor nos da. Y lo más maravilloso entre tantas situaciones, es que no hay envidia. No hay envidia de ninguna clase. Porque el que tiene envidia en su corazón no puede tener al Espíritu Santo. Nos hace santos y nos justifica. Primera de Corintios 6, versículo 11. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo lo que fuimos ya no es. Ahora somos lo que somos al recibir a Jesús y recibir al Espíritu Santo. Él nunca nos va a decir, mira de dónde yo te saqué, mira para atrás. Él nunca nos los va a retregar. Él siempre nos va a decir, adelante, no para atrás. Hacia adelante. Que tuviste una situación transitoria. Si estás aquí hoy es porque Él te levantó. Es porque esa situación transitoria te fortaleció. Y el enemigo no pudo contra ninguno de nosotros. Nos hace libres. Ya no vivimos atados a nada. Libre quiere decir que los candados se pudrieron, las celdas se abrieron. Y cuando hablo de la celda, la enfermedad, la escasez, que a veces hay escasez, el Señor suple. Y aquí hemos recibido testimonio de muchas de nosotros que no había, pero llegó lo que no esperábamos. Ah, no, que mira, que hace más de un año me debían una factura y hoy llegó y no me acordaba. Ah, no, que hoy ha llegado alguien y no sabía que me trajo un supermercado. Así trabaja Dios. Cuando no vivimos afanados y descansamos en Él, Él inquieta el corazón de una persona para que venga y traiga en su nombre. Romanos 8 del 1 al 2 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando hablamos de la muerte, no es la muerte física, es la muerte espiritual para no quedarnos fuera del banquete de la segunda Jerusalén. Porque nosotros somos conscientes de que tenemos una vida transitoria para ir a la vida eterna frente al Padre. Su presencia da fruto en nuestra vida. Fruto, y cuando hablamos de fruto yo siempre pienso en algo sabroso, rico, delicioso, agradable a la vista. Yo no pienso en nada feo. Así es como yo pienso en un fruto. Dice la palabra en Gálatas 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso no quiere decir que vamos a andar desobedeciendo a todo el mundo, porque las autoridades fueron puestas por Dios con un propósito. Cuando habla no hay ley, se refiere a estar supeditado a la ley de la carne. Y nosotros sabemos que la ley de la carne lleva al pecado. Que somos pecadores. Yo soy pecador. Pero siempre escucho, me trae una palabra y me da.
que dice, y todos la conocemos, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. Mientras nosotros vivamos sometidos a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siendo Dios, nosotros vamos a resistir todo lo que se presente. Todo lo que se presente lo vamos a resistir. ¿Por qué? Porque Él va delante de nosotros. Él no nos abandona. Nos confirma que somos hijos de Dios. Nos confirma que somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. ¿Quiénes reciben herencia de los padres? Los hijos. Y nosotros somos hijos de Él. Y estamos sellados. ¿Qué quiere decir? Que hay una partida de nacimiento en el mundo celestial que dice Yoricel, Fátima, Cecilia, Blanca, Marisol, Diana, Maribel, Roger, Gisela, Gladys, Argilia, Sheila, Rosy, Elizabeth, alguien más, y todos los que no se pudieron conectar hoy. Estamos sellados. Y tenemos participación en la herencia, porque somos hijos de Él. No somos cualquiera persona, somos hijos, reconocidos y sellados por el trono de lo alto. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hijos de Dios. En algunas ocasiones, yo antes me ponía a inventar mis oraciones. Y cada vez que leía la palabra, me encontraba una. ¿Por qué? Porque hay veces que estoy confundido, pero me viene una y digo, si se cumplió en aquel, se cumple en mí. Si se cumplió en aquel, se cumple en mí. Y hay una que está en 2 de Samuel 7:29, que es una petición que le hizo David. Y esa se ha cumplido y se mantiene. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Y nosotros sabemos que la descendencia de David fue bendecida en Salomón. Y sigue. Entonces, como les comentaba, busco una oración que ya se declaró y se cumplió. Señor, si tú la cumpliste allá, tú la sigues cumpliendo porque tú no cambias. Y tu palabra es perpetua. Y nadie la puede cambiar. Entonces yo voy y me apodero de esta palabra, de esta oración, de esta petición. No es un deseo, es una petición. Y la repito. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. No dice por un día ni por 2 días, nos dice para siempre. Y para siempre quiere decir por la eternidad, porque Él es eso, Él es eterno. Y sus bendiciones son eternas, para siempre. Sus bendiciones no cambian. Señor, te pido perdón porque me he apartado de ti. Y me lleva la palabra en Lucas 15 del 20 al 24, que es una lectura que muchos cuestionan, pero es tan bella porque ahí hubo un perdón
de ese padre que se gozó cuando vio a su hijo arrepentido regresar. Yo estoy seguro que así se puso el Padre mío cuando me vio regresar a sus brazos, pidiéndole perdón cuando estuve alejado de él por tantos años. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así está nuestro Padre, Abba Padre, cada vez que un hijo perdido regresa a sus brazos. Yo estoy seguro que desde que yo nací, él tenía esa capa preparada y ese anillo también. Porque él sabía que esta carne en algún momento se iba a desviar. Y efectivamente se desvió. Pero ahí estuvo. Y sé que ahí estuvo porque les quiero compartir que en una ocasión, cuando estaba pequeño, tenía 3, 4 años, eso me lo contaron mis padres, íbamos en un transporte, el transporte se incendia, todo el mundo sale y el único que se quedó dentro del transporte en llamas fui yo. Mi papá y mi mamá, todo el mundo salió. Y el único que se quedó dentro del transporte fui yo en llamas. Y un señor me sacó. Y después buscaron a ese señor y ese señor no aparecía. Una vez me estaba ahogando en un río y una mano me sacó. Y hasta el sol de hoy los que estaban, que me acompañaban, inclusive mis hermanos, nunca supieron quién fue el que me sacó. Cuando laboraba en un banco, a un guardia nacional se le salió un tiro del arma y el tiro puso delante de mí y no me tocó. Ya me cuidaba, aunque yo vivía de espalda a él. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito en este pecador, que hoy estuviera glorificándolo y dando testimonio de lo grande y maravilloso que es él y que lo seguirá haciendo. Por eso cada vez que me encuentro con una persona en mi caminar y me dice que no se siente digno de ser hijo de Dios, yo le tengo que dar testimonio de lo que él ha hecho en mi vida y seguirá haciendo. Que no se sienta menospreciado, porque aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré. Yo no te abandonaré. ¿Saben que yo me imagino cómo estaría el padre de triste siendo Dios cuando veía que este pueblo malagradecido en aquella época no apreciaba todo lo que le daba? Y esta palabra siempre me lo hace entender. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y no lo hallé. Pero estoy muy seguro que el Hijo dijo: heme aquí, envíame a mí. Y estoy muy seguro que la otra frase que salió del Padre fue: pero no irás solo, irás con el Consolador, el Espíritu Santo. Por eso él dice: pediré al Padre para que les mande el Consolador. Siempre han existido y que existirán por siempre. Promesas, infinidades. Más de 3.000 creo que hay, si no me equivoco. Pero hay algunas que a mí me han impactado
en mi relación personal con Dios y me han hecho crecer cada día un poco más. Yo hoy se las quiero compartir y estoy seguro que son algunas iguales que son para ustedes. Caminará con nosotros. Caminará con nosotros. Con todos nosotros caminará. Y sigue caminando. Dice, caminará con nosotros. Nos escuchará. Él nunca estará dispuesto a decirnos, no tengo tiempo para escucharte. Así le decía yo a mis 2 hijos prestados cuando estaba en el mundo, no tengo tiempo para escucharte, ve donde tu mamá, que ahora estoy ocupado. Nos alentará. Yo a veces les decía palabras a mis hijos que no eran para alentarlos. Nos sustentará. Nos protegerá. Nos perdonará. Nos facultará. Nos guiará. Nos da seguridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es seguridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es seguridad. Por eso que cuando yo me salgo de esa sombra, no me va bien. Como les comentaba antes, Él nos sella. Y a veces escucho a muchas personas decir, Dios te marcó. No, Dios no selló. Cuando usted sella algo, es porque es auténtico. Cuando usted va donde un notario, el notario le va a sellar a usted una escritura que confirma que ese documento es auténtico, que es único. Y si usted saca otra copia, él va a sellar la copia, diciendo, es fiel copia de su original. Entonces, él no sella. Dice Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ya nosotros sabemos que eran 12,000 por cada tribu. Pero sigue diciendo el mismo Apocalipsis 7, del 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esas ropas blancas son para cada uno de nosotros y nos las vamos a poner. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han llevado sus ropas y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso nos espera a todos nosotros. Porque esto está escrito en la palabra y la palabra tiene cumplimiento. Tenemos que arrebatarla. El día que seamos llamados a la presencia de Dios, esta palabra tenemos que dejarla declarada sobre nuestra generación actual y hasta la 1000 generación. Tenemos que aprender a arrebatar, a luchar. Nosotros no podemos vivir en lo poco, porque dentro de nosotros vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso no nos lo puede arrebatar nadie porque hemos sido sellados. Pero en caso contrario, habla sobre la marca. Apocalipsis 13:16.
y hacía que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número número de su nombre. Y nosotros sabemos a qué se refiere esta palabra. Y también está escrita en la Biblia. Las promesas son palabras de honor. Y nosotros sabemos que el honor se cumple. Me acuerdo que mi padre y mi abuelo me decían, hijo, la mayor riqueza que usted tiene es su palabra. No es su carro, no es su dinero, no es lo que usted tenga físicamente, es su palabra. Y eso no se lo puede arrebatar nada ni nadie, porque eso lo lleva usted dentro de usted. Te podrán quitar el reloj, tu sortija, te podrán cortar el cabello, te quitarán las uñas, pero su honor no se lo puede quitar nadie. Eso es suyo, eso es de propiedad suya. Hay tantas promesas, y las he leído algunas, y hay promesas para los hijos, hay promesas para tener paz, hay promesas para tener poder, hay promesas para el perdón, hay promesas para la provisión. 451 veces está escrita la palabra vida y 371 veces está escrita la palabra muerte. Eso quiere decir que siempre habrá más vida que muerte. Porque el Dios al que nosotros le servimos no es un Dios de muerte, sino de vida. Pero no para tener una vida en desorden, sino para tener una vida en orden, en servicio por el prójimo. Dice la palabra en Juan 11, del 25 al 26. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees? Al que le cree, todo le es posible. Porque esa palabra no salió de la boca de cualquiera, ni fue escrita por cualquiera. Esa palabra salió del trono de lo alto y es eterna. Ya yo no me cuestiono como me cuestionaba antes, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Porque el Padre es el Hijo es el Padre, el Espíritu Santo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Padre, y los tres hacen un solo nombre, Dios. Dios. Dios es el ser supremo. Pero como el ser humano no ha entendido, hubo que hacerse una separación. Porque no creía en lo espiritual, que vino primero, no creyó en lo natural, que se encarnó del vientre de María, y al no creer en lo carnal, que se encarnó en el vientre de María, todavía se quedó en lo espiritual siendo el Espíritu Santo. Para que todavía la humanidad tenga esperanza de vida, hasta cuando el primero, siendo el segundo, y el segundo siendo el primero, regresen al banquete de la segunda Jerusalén. Y nadie pueda decir, a mí nadie me lo dijo, ¿dónde estaba escrito? Por eso hemos sido llamados a testificar, porque tenemos al Espíritu Santo. El Señor me las bendiga, me los bendiga grande y poderosamente. Y aquí está este servidor a sus órdenes en lo que bien pueda servir. Gracias. Yo quisiera, con todo respeto, Celedonio y María Luisa, empezar a agregar algunas cosas adicionales a lo que Celedonio nos ha compartido hoy, porque en lo personal creo que el éxito para
realizar oraciones de poder significa tener el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos. Y yo quisiera llevarlo a una forma sencilla para que puedan saber, identificar cuando hacen su entrega al Señor, qué es lo importante entender del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, las preguntas vienen, Celedonio, pero primero quiero agregar esta, porque cuando se asignó el tema era que pudiéramos entender quién era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la palabra de Dios dice, en Mateo 28, y le voy a decir ahora a Maribel que lo lea, porque mientras que Celedonio hablaba, yo iba recibiendo citas bíblicas que iba a compartir con ustedes y quisiera que Maribel me leyera Mateo 28, 14. Por favor, Maribel. Gloricel, 28, 14 o 28, 19. No sé, el que yo te anoté, el que yo te anoté. Ok. Dice así, 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Perfecto. Ahí ustedes pueden ver, todos nosotros estamos siendo entrenados por el Señor para guiar a otros a la verdad de Dios. Entonces, todos somos discípulos de Dios para llevar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la necesidad que cada persona va a tener. ¿Cómo aprendí yo a identificar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Primero que nada podemos ver que cuando Juan el Bautista bautiza en el Jordán a Jesús, hay una voz que dice, este es mi Hijo amado, ese es el Padre. Jesucristo, que es el Hijo, y la paloma que baja sobre la cabeza de Jesús, indicando sellado con el Espíritu Santo. Entonces ahí podemos ver en esa parte de la Biblia el accionar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es importantísimo entender eso? Porque tenemos que tener una identidad clara de quiénes somos y qué podemos lograr por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una situación importante que todos debemos entender y hay 3 citas bíblicas más que quiero dar a conocer, que son donde está en esas citas bíblicas la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tenemos que entender, es un núcleo, es una sola situación importante que es Dios, que actúa como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Recuerdo yo que cuando yo empecé en el camino del Señor, a mí era muy difícil yo poder identificar la figura del Padre, porque como yo quedé huérfana de padre a los 3 años, yo no podía identificar la autoridad que podía darme un padre porque no tenía el conocimiento para poderlo comprender y necesitaba la revelación de Dios para entender qué era lo que yo necesitaba comprender de la autoridad de un padre sobre mi vida personal. Y eso es importante para ustedes porque todos necesitamos tener una conexión completa con Dios.
tener algo que nos indique cómo lograr penetrar en esa situación donde todos vamos a tener la capacidad de lograr avanzar en victoria en el nombre de Jesús. Yo quisiera primero, antes de seguir, que me leyeras las citas bíblicas en el orden en que te las di, por favor, Maribel. Dice así, primera de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Amén. Ellos dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que todos necesitamos como seres humanos. Léeme la siguiente. Dice así, segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O sea, ahí nos está diciendo la gracia que se ganó Jesús en la cruz y con su resurrección. El Espíritu de Dios y el Padre, todos en un solo núcleo que va a provocar las victorias que yo quiero en mi vida. Todos los que estamos aquí queremos victorias en el Señor, pero ¿cómo pedimos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la clave. Sígueme leyendo los otros que te di, Maribel, por favor. Dice, primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué significa esa? Todos. Y Celedonio lo habló cuando dijo Romanos 8, donde decía que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Todos nosotros somos comprados con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Esa es la bendición que todos tenemos en nuestra vida, que Él nos marcó con su sangre para hacernos hijos de Él y ser reconocidos por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Sigue la siguiente, Maribel, por favor. Ya, Glorice, eran esas 4. Son las esas, perfecto. Uh-huh. Entonces, qué importante es entender el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que se muevan todos en un solo engranaje, que no haya, me recuerdo yo que cuando yo empezaba a aprender a orar, yo oraba, Señor Jesús. No había otro término adicional a lo que yo dijera. Señor Jesús, estaba conociendo al Hijo, conociendo la bendición de poderlo tener en mi vida porque se había crucificado por mí y había resucitado para darme vida en vez de muerte. Entonces yo solo le decía, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Pero ¿qué sucedió después de yo orar con el Señor Jesús? Que el Señor Jesús me permitió que el Padre me enviara el sello del Espíritu Santo como hizo con Jesús en el río Jordán. Jesús fue bautizado en agua. Cuando fue bautizado en agua, fue reconocido por el Padre como hijo. Entonces dice Celedonio en la palabra que leyó, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces, al Señor Jesús ser sellado con el agua, primero bautizado en agua, el Padre dice arriba, este es mi hijo, y lo sella con el Espíritu Santo. Asimismo ocurre con todos nosotros. Es importantísimo poderlo comprender para poder lograr que sus oraciones tengan poder
que quiebre, que rompa, que destruya situaciones en la vida de cada uno de ustedes que necesitan soltarse para que la bendición del cielo se abra. Miren que cuando él estaba en esa situación, dice que se abrió el cielo para que cuando el cielo se abrió, bajara la voz del Padre, el Hijo en ese momento y el Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Entonces, todos nosotros necesitamos que la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas, que se pueda reflejar para que lo que dice Mateo 28:19, id por el mundo a ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me está diciendo, yo necesito el Creador, necesito el Salvador y necesito el Consolador que me va a ayudar en ese proceso de lograr lo mejor para el reino de Dios y que se abran los cielos en el nombre de Jesús. Entonces recuerdo yo que cuando llega el bautizo del Espíritu Santo, ya yo podía orar, Señor Jesús, y que el Espíritu Santo actuara en el nombre de Jesús. Ya tenía lo que Jesús me había dado. Iba en el crecimiento de Jesús y iba en un proceso de libertad en Jesús. ¿Qué significa esa situación para uno como cristiano que se desenvuelve y quiere lo mejor de Dios en la vida? Recuerden algo, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, fueron expulsados del territorio de Dios y nosotros por vivir o nacer en el pecado fuimos destituidos del territorio de Dios. Y Jesús era el que nos tiene que llevar a la restauración con Dios, porque Él es el que ha puesto Dios para que sea el instrumento de amor de Él, para que todo el mundo pueda ser rociado con la sangre de Cristo y recibir en el poder de Dios la restauración como hijo que todos queremos en nuestra vida de cristianos, porque eso es lo que va a provocar que nuestra vida sea de abundancia y de bendición en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo yo, Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, ayúdame, guíame, aconséjame. Entonces yo estaba buscando una libertad en Cristo que me iba a llegar a entrar de nuevo a la tribu de Dios. Y eso es bíblico, lo que les estoy diciendo en este momento, todo desde el primer momento es bíblico. Entonces, ¿qué pasaba? Yo iba a entrar a la tribu de Dios porque había sido transformada por Jesús por medio del Espíritu Santo. No es desear perfección, es desear corregir los pasos torcidos que cada uno de nosotros hemos tenido en nuestra vida para caminar por el territorio y por el camino que Dios dispuso desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Entonces, cuando yo ya tenía presente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, yo decía, Padre, en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. ¿Qué estaba yo diciendo? Te reconciliaste conmigo, Padre. Jesús me llevó a ti y el Espíritu Santo provoca que todo sea transformado en mi vida en el nombre de Jesús. Era necesario decirles y agregarles esta parte porque hay que entender
realmente la diferencia y el poder de lo que decía el Señor: id por el mundo, predicar y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y saber por qué cuando nosotros nos persinamos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una unidad poderosa en Jesucristo que todo cristiano necesita en el nombre de Jesús. Preguntas, María Luisa, para Celedonio. Amén, amén. Bendito Dios. Abrimos el compás en este momento para las preguntas, para los aportes, para esas dudas que tenemos. Adelante. A ver quién. Sé que no es un tema fácil, Eh, pero no. háganlo, rompe el hielo, María Luisa. Pregunta. Eso iba a decir. Eso iba a decir, lo dice él. Entonces puedo entender, he sentido una transformación. ¿Por qué? Tuve entrecortado toda la información de parte del señor Celedonio por todo lo que él pudo escudriñar, más ahora este complemento como que porque usted lo dijo, de una forma sencilla, entonces ahora lo puedo entender mejor. Mi pregunta es, en este proceso de crecimiento, de conocimiento, entonces empezamos porque ahora yo puedo echar un poquito para atrás y ver que antes yo por lo menos era padre, pero después aprendí y vine a usar a Jesús, Señor Jesús. Pero entonces a mí me falta, y ahora lo puedo ver, ese complemento que usted dijo: Padre, en el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, vengo delante de ti, ¿no? Entonces allí viene mi oración. Entonces, para las personas que todavía están en este caminar, estamos, porque yo también, ¿cuán importante va logrando con la madurez espiritual, Gloricel? Porque todos empezamos cuando estábamos con... El Padre no va a niños, intervenir. empezamos padre, luego vino la elección de Jesús. El Padre no va a intervenir hasta que el Espíritu Santo al Espíritu Santo. se compenetre con Jesús. No sé si quiere agregar algo, Celedonio, a tu pregunta antes de yo seguirte contestando. Celedonio, ¿quieres darle alguna participación tuya a María Luisa de la inquietud que ella tiene de cómo lograr la conexión con las tres personas de Dios? Bueno, como les comenté, el primer ganar y ganar que tenemos nosotros al establecer una relación personal con el Espíritu Santo, luego de aceptar a Jesús como nuestro Salvador en nuestro corazón, si no lo aceptamos, el Espíritu Santo no viene. Amén. El Consolador no llega. Aunque yo diga que lo tenga, si no tengo a Jesús de primero en mi corazón, eso es palabra muerta, eso no tiene cumplimiento. Es que nos sella para salvación. De lo que nos compartió Gloricel, nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. Porque cuando hablamos, era lo que yo les decía, yo no entendía cómo yo escuchaba a estas personas decir, donde va uno va el otro, y ninguno llega tarde. Entonces yo decía, ¿cómo se come eso? Entonces me trajo la figura que les enseñé antes. Donde eso va, ahí va todo el mundo metido, uno afuera y dos adentro, y nunca llega tarde. Entonces, por eso la palabra que nos comparte Gloricel, la forma de orar, y lo dice la palabra, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Lo dice Jesús, yo lo haré.
pero tiene que estar presente también el Espíritu Santo, porque ellos no se separan. No se separan. Los tres tienen que ser nombrados para que se haga la unificación. ¿Ve? Ese es el poder, la autoridad única y verdadera. No existe ninguna más. Él nos capacita. Él es el que nos capacita. Por eso le decía, no tenemos que ir a un centro. Él nos capacita. Él propiamente nos da lo que Él tiene. Él sabe que nosotros necesitamos. Pero para eso tenemos que estar preparados Por para eso recibir los dice, dones. ajá, Porque por los eso, dones sí, mal pero- administrados no son para la honra y gloria del que está Sí, sentado en el trono, ni para el estamos- Hijo, ni para el Espíritu Santo. Celedonio, estamos claros que los dones son especiales, pero los dones no van a llegar si no hay realmente una conexión inicial con Jesús y el Así es. Espíritu Santo. Amén. Así Porque es. vuelvo y lo digo, Jesús recibió el bautismo en el agua. Fue Así es. esparcidas las aguas limpias de Dios sobre la vida de Jesucristo en ese momento para expresarle a la humanidad lo que Dios estaba haciendo con él al bautizarlo en agua. Entiéndanlo, él no era que él nació sin pecado concebido, pero en el nombre de Jesús él necesitaba reflejarle al mundo lo que él estaba recibiendo en ese momento como hijo de parte de Dios para el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Llega él y testifica, este es mi hijo, como nos lo está testificando a todos nosotros a través del acercamiento a Cristo cuando hacemos la aceptación. Reconoce a Jesús, que es la llave, que es aquel que te va a ayudar a ser perdonado de todos los pecados, de todos los caminos torcidos que tuviste en tu vida. Ajá. Todos llegamos a los pies de Cristo de esa manera. Llegamos reconociendo nuestras faltas, nuestros fallos, pero ahí no estaba presente el Espíritu Santo. Ahí no estaba presente Dios en ese camino. Yo tenía que trabajar con Jesús para poder ser sellada por el Espíritu Santo y que cayera sobre mi cabeza hasta donde Dios lo que quisiera llevar y que yo pudiera recibir la llenura de parte de Dios. Entonces ya había de parte de Dios Padre que estaba certificando, como dijo en algún momento, Celedonio estaba sellando que era hijo de Dios porque tenía con él Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así es. No sé si quedó claro para ti, María Luisa. ¿Estás ahí, María Luisa? Sí, amén, amén. Sí, quedó claro, Gloricel. Lo que yo quería sí, hola, sí estoy. Hola, Sí, aquí estamos, aquí ¿me estamos. escuchan? Te escuchamos. Se oye entrecortado. Sí, soy entrecortado. Vamos a... María Luisa, ¿nos escuchas? Hola. Ok, vamos a ¿Escucha? abrir. Sí, sí te escuchamos, pero se escucha entrecortado, María Luisa. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Celedonio que aprovechemos este tiempo? Ceci, adelante. Adelante, Ceci. Yo no sé si la pregunta será tonta, pero
pero yo estoy acostumbrada aquí que lo que tú sientes, dilo. Yo, igual que Gloricel, siempre oro, Señor Jesús, sabiendo que si tengo al Hijo, tengo al Padre porque voy a Él, voy a Dios a través de Jesús. Y yo en mi pensamiento, yo digo que yo también, yo siento que tengo al Espíritu Santo porque yo digo que yo lo tengo activado, porque yo converso con Él todo el tiempo, hasta nos decimos chistes. Es más, a mí, cada vez que yo oro, yo tengo manifestaciones. Yo antes he dicho que mis pies se elevan en puntilla como si yo bailara ballet. Mis manos muchas veces se levantan y comienzan a girar, a veces muy fuerte, no todo el tiempo. Y últimamente lo que yo estoy notando, que esto lo quería decir, es que mis labios comienzan a sonreírse, o sea, no carcajadas, no, pero mi labio comienza así, sin que sea yo la que estoy haciendo. Yo siento que es una fuerza que me los estira como una sonrisa. Es más, hay momentos en que yo veo luces azules y doradas. Algunas veces he visto como si estuviera viendo fuegos artificiales. No siempre, esto lo he visto algunas veces, pero algunas veces veo así como fuegos artificiales. Así que yo digo que yo los tengo a los tres, pues no sé, así actúo yo y así lo siento yo. Yo no sé si yo estoy equivocada. Gracias, Cecilia. Y ningún comentario ni ninguna pregunta es boba ni tonta, nada de eso. Celedonio, algo que Ceci, comentarle a Ceci, por favor. Ceci, el día que Gabrielita nos dio la bendecida charla, Sí, nosotros pudimos ver lo llena que tú estás de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. gracias. Ese día fue grande y maravilloso lo que nosotros pudimos apreciar de Él en ti. Gracias. Y Gracias. no dudes de que no lo tienes, lo tienes. Eso digo yo, que yo lo tengo, porque es más, yo les dije, yo le hago chistes. Y yo sé todos que los se que ríe estamos conmigo. aquí lo tenemos porque somos hijos sellados por Él. Pero Amén. espérense un momentito, vayamos a la realidad en el nombre de Jesús. Okay. Sí es cierto que lo tiene Cecilia, pero no tiene poder lo que tú tienes, porque lo que Dios quiere, tú estás en ese tiempo adorando, estás llenándote de adoración, pero necesitas quebrar situaciones en tu vida con lo que Dios te ha dado, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. No es contemplación solamente, sino que tu boca provoque que lo que tú quieres para tus hijos, para ti misma, se dé con poder en el nombre de Jesús. Eso es lo que estamos hablando en el momento, en este instante. No es que tú no tengas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero se necesita realmente actuar con el poder que puedes tú recibir por medio del Espíritu Santo. Si entiendes y comprendes cómo mover el poder a tu favor en ese instante. No sé si me he explicado y si te he contestado cualquier inquietud que tú tuvieras. Tienes que cambiar tu forma de orar, tienes que provocar que eso que Dios te está dando dé frutos para ti primero que nada, en abundancia, porque vas a pedir con la autoridad de las tres divinas personas. Eso es lo que quisiera agregar en este momento. Entendido perfectamente, Gloricel, entendido. Amén. Gracias. Amén. 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 Gracias, Cecilia, gracias. María Luisa. A ver, otra pregunta. Aquí estoy. A ver, otra pregunta. Yo quiero preguntar algo. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, Rosy. O sea que nosotros, cuando estemos orando, debemos decir,
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es correcto, es la pe- correcto. O sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uno está haciendo la petición o está expresando lo que uno quiere hablar con el Señor. O sea, esa sería la forma directa para dirigir la oración. Es correcto, Rosy. No sé si Celedonio quiere contestar antes algo de que yo te conteste, pero Celedonio, no sé, contéstale tú y yo después completo tu respuesta. La Santísima Trinidad son tres, no se puede quedar ninguno por fuera. Los tres tienen que estar presentes. Es correcto, pero Rosy, Señor. tienes que orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero conociéndolos. Primero que nada, la palabra de Dios dice que lo que hizo Jesús en la cruz y la resurrección de él es lo que nos da vida a los seres humanos. Entonces, dice la palabra, el Hijo va al Padre. Todo lo que pidieran en mi nombre, Él lo concederá. Y también adicionalmente dice Jesús, le voy a pedir al Padre que les dé un consolador. Entonces ahí está la tripleta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si yo le voy a pedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a Dios para que conteste tu petición de tanto tiempo o del tiempo que sea, yo necesito entender que primero tuve que tener una comunión con Cristo, después recibir el Espíritu Santo y ya con Jesús conectada como debe ser, Él me va a llevar al Padre para que lo que yo pida en su nombre, Él me lo vaya a conceder en el nombre de Jesús. Entonces, sí tienes que orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero conocimiento de lo que es cada persona que se refleje en ti. O sea, es importantísimo que cuando tú hagas tu oración, sepas conectar las tres divinas personas para tu bendición y para que el poder de Dios se manifieste a través de la autoridad de tu boca en el nombre de Jesús. No sé si he podido darte la respuesta. Sí, está muy bien, gracias. Amén. Okay. Amén. Gracias, Rosy. A ver, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? A ver, preguntas. A ver, preguntemos. Estoy A ver, segura entonces, que si empiezan a hacer los cambios que tienen que hacer con sus oraciones, van a empezar a experimentar cosas diferentes, poderosas, y van a ver el mover más fuerte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Ese es el poder de todo así es. cristiano. Entonces, es cierto lo que estaba sintiendo yo hoy. El Señor lo designó para que a través de esta enseñanza empecemos a hacer un cambio en nuestras oraciones para que haya ese poder, que para que se rompan las situaciones primero en nosotros y luego asimismo poder ir a hacer en las demás personas que el Señor vaya poniéndonos en nuestro caminar. Y allí vamos a ir haciendo discípulos a otras personas. Yo siempre les he ¿Estoy dicho, clara, Gloricel, o necesito ahí un ajuste? no, está claro, si conoces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, está claro. Y al Espíritu Santo, así es. O sea, pero lo importante es, miren,
todos los que estamos aquí, todos sin excepción de nadie, necesitamos que en este tiempo el poder de Dios se manifieste de una forma poderosa en nuestras vidas. Y la única manera de hacerlo es sabiendo cómo tener mi conexión con Dios para que se rompan esas barreras que impiden, y muchas veces las barreras son desconocimiento. Eso es la dificultad que hay en las personas que oran, porque yo puedo orar muy bonito, pero es la palabra, lo dijo bien claro Celedonio en su intervención. Él decía, al principio yo usaba mis palabras para hacer las oraciones, pero llegó un momento en que usaba y aplicaba lo que otro decía en la palabra, porque si lo hizo con él, lo va a hacer conmigo también. Y eso es una verdad. Eso es una verdad. Pero el desconocimiento, la ignorancia impide que sepamos si estamos pidiendo bien o mal, porque la comunión con el Señor Jesús no es plena, no es completa y no se mueven. Miren lo que dice la palabra: los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Si ustedes no son guiadas por el Espíritu, olvídense que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo tienen, no lo tienen. Tienen que recordar siempre, la imagen de Jesús no es imagen, es espíritu, pero esa manifestación que hizo en el río Jordán Dios, yo no digo imagen porque si no se van a ir a una imagen y no es eso la realidad. Entonces, ustedes tienen que recordar el hecho que sucedió en el río Jordán. Jesús recibiendo el agua, recibiendo la palabra que Dios decía, este es mi hijo, y el Espíritu Santo descendiendo sobre su cabeza. Eso es lo que todo cristiano necesitamos para poder lograr la conexión real, auténtica, visible en nuestras vidas, para que el poder de Dios se manifieste con autoridad a través de nuestras bocas, porque así todo lo que nos rodea va a temblar, porque ustedes van a ser inspiración para otros y van a provocar en otros que la verdad de Dios se mueva. Así es. Amén. Así es. Así es. ¿Alguien tiene algún otro aporte? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a pedirle. A ver. Antes de que termine Celedonio, Ok. esta no es una carrera de velocidad, quiero que sepan. No es una carrera para que yo mañana ya lo haga bien, no. Es empezar a hacer las cosas como se tienen que hacer, y guíense por los versículos que les di a Maribel, para que con los de Celedonio los añadan, para que vean la importancia de las 3 personas en la vida de un cristiano. Pero no es una carrera en la cual ustedes mañana ya no. Empiecen a moverse con la instrucción que recibieron y van a empezar a ver cambios, situaciones favorables, buenas. Busquen y guíense con la palabra, con lo que Dios ponga de prédicas, enseñanzas. Todo eso va a ser importantísimo. Porque en la medida en que ustedes aprendan eso, va a ser muy difícil que alguien pueda hacerles entender otra cosa diferente, porque van a conocerse como se conocen a ustedes mismos. Van a pedir para sus hijos y las cosas van a venir
de forma rápida, repentina, poderosa, en el nombre de Jesús. Así como hizo Moisés. Moisés ya tenía el entendimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantó la vara y se abrió el mar rojo. Yo creo que todos queremos en nuestras vidas que se abra el mar rojo para nuestras peticiones en el nombre de Jesús. Recuerden eso. No es rapidez, es conocimiento de Dios por medio de la revelación de la palabra, y que eso los lleve a realmente a entender el milagro que tenemos en nuestras vidas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo creo en lo personal que muchos hombres de Dios se han olvidado de enseñarle a la gente lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo dice bien claro la palabra: id por el mundo y predicar a todos, hacer discípulos y decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como no hay una conexión real, como no hay un conocimiento real de lo que es cada una de las divinas personas, se enfocan solo en una. Y ahí no hay poder. El poder está en los tres, en los tres, en los tres, en los tres. Recuerden eso, en las tres divinas personas está el poder de Dios. Y yo quisiera que antes de que Celedonio vaya a orar y todo, que me leyeras, Maribel, de nuevo, Primera de Pedro 1:2, creo que era. Pero léelo lentamente. Dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Yo recuerdo ahora que en la Biblia, en la primera, en el Antiguo Testamento, creo que era Abraham, cuando matan un cordero. Tengo que buscar la cita bíblica y se las comparto. Es una historia, y en ese momento, cuando hacen esa parte de la Biblia, Abraham, si no me equivoco era él empieza a rociar con la sangre a todos los que estaban en ese momento, en ese lugar. Y la importancia de la sangre que derramó Jesús en la cruz. ¿Ustedes creen? ¿Saben por qué Dios me permite recibir revelación de parte de Él? No es porque yo sea mejor que ustedes, no. Porque yo he entendido quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Métanse de lleno por su familia, por lo que ustedes desean, que no sea hoy una emoción de un momento. Métanse de lleno y verán cómo empiezan a multiplicar sus talentos en las personas que Dios ponga a su alrededor. Y les voy a buscar ese pasaje de la sangre rociada. Y lo dice Primera de Pedro 1:2. Entendamos que sin las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no podemos caminar en autoridad. No podemos caminar. Quizás puedan hacerse cosas, sí, yo no digo lo contrario, pero yo creo que lo que todos queremos es transformación y rompimientos fuertes en nuestras vidas. Y en eso se necesita
el poder de las tres divinas personas. Así que los dejo reflexionando. Celedonio, María Luisa, no sé. Loricel, Ajá. amadas, y antes que hablaste de la vara de Abraham que abrió el mar rojo, les quiero compartir que esa no era una simple vara. Esa vara hacía lo que hacía porque tenía el respaldo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, así es, Y así ustedes es. saben que esa vara, yo la declaro que yo la tengo en mi mano, para que todo lo que esté cerrado en el nombre de Jesús, a través del Padre y del Espíritu Santo, se abra. Amén, 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 amén. Todos nosotros tenemos esa vara. Simplemente no hemos aprendido a utilizarla para glorificar al trono de lo alto. Amén. Y siempre me acuerdo de la palabra cuando la viuda quedó que se le iban a llevar a los hijos. La misma frase, ¿qué tienes en tu casa? Así le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Pues tírala pues. Ese aceite que después se multiplicó y llenó todas las vasijas del pueblo, tenía la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues nosotros también tenemos que agarrar esa vasija y llenarla. Porque no es que la vamos a llenar nosotros, la va a llenar el que la llenó hace miles de años y la vuelve a llenar todavía, la seguirá llenando. Por eso antes les compartía, yo me apodero de esas oraciones que fueron hechas y fueron contestadas porque Él todavía las contesta. Y no quiere decir que me voy a acostumbrar a vivir en ellas, no. Porque como decían antes, Él nos capacita y tenemos que dejar capacitarnos para poder llevar el evangelio a las naciones. Y yo les digo, esa vara la tenemos todos nosotros. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa vara? Después que él se fue, Moisés, ¿dónde quedó esa vara? Esa vara estoy seguro que la heredó Josué. Y después que Josué se fue, ¿dónde quedó esa vara? No sé, pero yo sé que yo la heredé también. Pedro la llevaba, Pedro la tenía. Ajá. Pedro llevaba la vara esa. Sí, pero cuando él se fue de la presencia y quedó Josué destinado a llevar al pueblo a la tierra prometida, ¿dónde quedó la vara? Yo no sé. Yo es como el manto de Elías. Yo también lo agarro y es mío. Y no al doble, 3 veces. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo importante es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es. Cualquier vara que tenga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sirve. Así es. Gracias, Celedonio. Muchas gracias por esa presentación. Gracias, Gloricel, por hacer esa unidad, el uno con el otro, para tener mayor entendimiento, mayor fluidez de los que estamos presentes y los que van a escuchar a futuro esta grabación. Entonces le pedimos a Celedonio que por favor ore al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esas peticiones que ya hemos depositado en ese buzón de peticiones. Así es. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y en la presencia del Espíritu Santo, Señor, te damos toda la honra y la gloria, Señor. Te pido, Señor, que ese temblor que se dio cuando estaban todos reunidos, Señor, se dé en este momento, en este grupo, en los que no pudieron estar presentes, Señor. Para que todos seamos llenos, Señor, hasta que sobreabunde del Espíritu Santo, Señor. Para que seamos capacitados, Señor, para llevar el Evangelio a los necesitados, a los menesterosos, a los enfermos, a donde tú digas, Señor, que hay que llevarlo, Señor. Pero que sea, Señor, sobre todo para honrarte a ti, Señor. Señor, hoy cada familia aquí presente, Señor, es bendecida con tu santa y bendita presencia, Señor. Cada descendencia, Señor, y hasta la 1000, Señor, hoy declaramos, proclamamos, porque tu palabra no miente, y serán llenas de tu presencia, Señor. Señor, yo te pido en ese corazón en el que se han depositado con fe a ti, Señor, que toda necesidad, Señor,
espiritual, física, sea contestada en tu tiempo, Señor. Porque se darán las maravillas por Dios y milagros y se dará testimonio, Señor, de lo grande, maravilloso y poderoso que eres tú, Señor, el Ser Supremo, el gran yo soy, Señor. Señor, yo te pido por este ministerio, Señor, por quien a tú se lo designaste, tu hija Gloricel, a su esposo Orlando, a su familia, Señor, para que, Señor, tú los sigas llenando cada día más, para que sean luz y para que nosotros seamos luz de esa luz a todo lugar donde haya tinieblas, Señor. Señor, ya haznos un sueño tranquilo, un despertar lleno de tu presencia, Señor, y que cada día, Señor, seamos más llenos de ti, Señor. Yo te pido por cada persona en este momento que se le ha olvidado aún inclusive lo más pequeño, haber incluido en ese corazón que tú sabes lo que es, tú también lo tomes en consideración, Señor, que tú no eres un Dios de escasez, tú eres un Dios de abundancia, Señor. Gracias, Señor, por cada palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Por todo lo que inclusive no pudimos, Señor, hablar para glorificarte a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. 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 Gracias, Celedonio. Muchas gracias a todos y cada uno por haber participado, por haber apartado un tiempo especial para este nuevo conocimiento, para esta conexión que estamos realizando, para luego ir y hacer discípulos a las naciones en el nombre de Jesús. Quiero preguntarle a una persona que estaba conectada, Image World, ¿quién es? Para poder registrarla. Bienvenido. Muchas gracias. Yo soy Ana Melisa y fui invitada Ana por Fátima. Melisa. Correcto. Ajá. ¿Quién te invitó? Fátima. Ok, bienvenido. ¿Es tu primera vez? Correcto, sí, mi primera vez. Okay. Gracias. ¿Nos das, por favor, tu fecha de cumpleaños? Día y mes. 4 de marzo. 4 de marzo. ¿Y tu apellido, Ana Melisa? Delgado. Gracias. Bienvenida. Te Muchas estaremos gracias. próximamente volviendo a invitar a través de Fátima. Gracias Muchas por gracias. participar. Gracias. Okay. Quiero anunciarles que para la próxima semana, el próximo sábado 30 de octubre, ya cerrando el mes de octubre, el mes del 16 aniversario de Dalcor, vamos a tener internacionalmente desde España, vamos a tener a nuestra hermana Maritza Toala, hora de Panamá, 4 de la tarde. El tema es: mi esfuerzo está dando frutos. Desde ya, conéctense, quédense con la invitación y oremos para que todos esos ángeles de la comunicación estén guardando todo internacionalmente para que podamos tener una comunicación fluida en el nombre de Jesús. Gracias por su participación. Pasen excelente noche. Amén. Amén. Gracias para todos. Igual a ustedes. Gracias, Celedonio. Bendecida noche. Gracias. Gracias, Celedonio. A la orden. Fátima. Don Celedonio. Chao. Gracias. Chao, Gracias. Chao, Blanca. Fátima, Maribel, hola. Dunia, Hola. Ceci, Chao. un abrazo. Sol. Hola. Ahora no nos queremos ir. Sí, yo les estoy dejando ahí para que se despidan, ¿no? Para que hablen y yo tomar fotos. Ahora nos quedamos, Bendiciones. ahora nos quedamos aquí Mire, conectados y nadie se quiere ir. oye, la fotografía, les cuento que esto ha sido una reunión de 3 casas, aquí de 3 familias para poder que yo estuviera aquí presente. A la final estoy con el, ¿qué es el Wi-Fi? La conexión del Ministerio de Educación, es que estoy conectada. Otro teléfono. No importa Mire, si todos hemos pagado impuestos allí al Ministerio de Educación. Ajá. exactamente, así que el Ministerio de Educación, a pagado. través de una hija de Dios aquí, una Eso está niña, pagado. está haciendo la diferencia. Bendito Dios por eso. Qué diferencia, de verdad que se mejoró bastante tu comunicación, María Luisa. Sí. La Sí, próxima es semana, por verdad. favor, ahí al lado la niña.
Sí, por favor. Ah, mira aquí viene, ven. Aquí está Cristela, aquí está. Hola, Aquí está. Gracias. Bueno, Ella estaba dando chicos. su clase de inglés y la clase con la abuela. Chicas, las veo, las amo. Chao, Chao. ya. Gracias. Chao, gracias.